Qué raro. Perfecto. Bueno, pues creo que ya está grabando. Sí. Buenas tardes, bienvenidos al Festival Starlight. Hoy tenemos como invitado, aunque ya lo hemos saludado antes en el café, tenemos como invitado a Rafael Barrionuevo Jiménez. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Bueno, esto me lo has pagado tú, o sea que yo voy a presentarte como como me lo has indicado. O sea, es doctor ingeniero de minas y energía, profesor de la Universidad de Vigo, profesor también en Silway, que es una empresa que tiene certificado Starlight. ¿Has realizado algún proyecto con la ESA? Con la Agencia Espacial Europea, eres capitán de yate, armador y también has estudiado en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas de la Marina Mercante, ¿no? Creo que no me he dejado nada atrás. No, no, bueno, más o menos, efectivamente, es eso. Yo imparto una asignatura ahora mismo, antes impartía muchas más, en la universidad. Y precisamente una parte muy importante que hoy es el tema de cálculos solares, que son muy importantes en temas ambientales, número clase de insolación, para hacer proyectos, etcétera. O sea que es interesante. Luego, con la Agencia Espacial Europea, lo que estuve haciendo fue un proyecto de fotogrametría con un tema de imagen radar. ¿Eh? Y bueno, efectivamente, pues soy capitán, estudié en Coruña también, pero bueno, eso fue por puro vicio, porque yo en realidad me dedico solamente a temas de ingeniería, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y nada, el tiempo es tuyo en estos momentos. Vale, pues entonces supongo que tendré que darle a compartir pantalla, ¿no? Sí, compartir pantalla. Vale, pues damos a Que compartir. ustedes habilitaron, ¿verdad, Begoña y Antón? Porque son los que tienen el poder. Sí, Sí. Muy bien. cuando quieras retomar avisas, Toñi. No, 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 ustedes lo están haciendo perfectamente. Me encanta estar de Vale, participante y oyente. aquí lo tenemos, compartir. Vamos a empezar. Bien. Luego no me regañes con el tema de las horas porque empezamos tarde. Me tengo que escudar en algo. Bueno, pues nada, esta es la carátula de presentación, ya me conocéis, también soy miembro de la Real Asociación Española de Capitanes de Yate y también, bueno, pues soy PEPER y he sido el delegado de PEPER en Galicia, ¿no? En un principio, pues yo pensé que la conferencia iba a versar precisamente para explicaros el cielo, pero con tan ilustre gente que lo conoce tan bien, pues me pediste, Antón, que lo que hiciera tuviera que ver con cómo se posiciona un capitán en mitad del océano, ¿no? Entonces vas a ser capitán de yate en aproximadamente 40 minutos, a ver si eres capaz. Ujú. Bueno, la cuestión está en que la pregunta sería, ¿cómo nos posicionamos en el mar? Pues como todo el mundo, latitud y longitud. Con la latitud y la longitud somos capaces de averiguar dónde estamos. ¿La latitud cómo la obtenemos? Bueno, la latitud la obtenemos a través de meridianas, circunmeridianas o rectas de altura, ¿vale? Y la longitud, pues también meridianas con coeficiente de Pagel, las rectas de altura, en los ortos y los ocasos, porque se mide el tiempo en la longitud y el tiempo de reloj, que es fundamental, como veremos más adelante. Entonces nosotros, cuando estamos en el barco, lo único que podemos hacer es, pues, coger un instrumento, que es el sextante, medir la altura instrumental del astro sobre el horizonte y a partir de ahí, bien sea el limbo superior o el limbo inferior, determinar también o ver también, comprobar el azimut de aguja que tenemos. Es lo único que podemos hacer. Eso serían unas coordenadas horizontales, puesto que las medimos sobre el horizonte, ¿vale? Azimutales, puesto que medimos el azimut. A partir de aquí, nosotros lo que vamos a realizar es una serie de comparación de valores. De hecho, ahí podéis ver unas fórmulas que son las ecuaciones de Bessel de trigonometría esférica que se utilizan muy comúnmente, no solo en trigonometría terrestre, sino también en trigonometría esférica para temas de cálculos estelares. Y entonces nosotros sabemos que el sextante nos va a dar una altura, ¿vale? Y por otra parte, donde nosotros estimamos que estamos, vamos a obtener matemáticamente otra altura. De tal manera que va a existir siempre una diferencia de alturas entre la altura verdadera, que es la que me va a dar el sextante, y la altura estimada, que es donde yo estimo que estoy. Es decir, estamos creando una zona de incertidumbre. Por supuesto, el sextante no deja de ser un dispositivo o un aparato que tenemos que
corregir, ¿no? Por ejemplo, tenemos que corregir el error de índice o del instrumento, que es debido a los espejos, al paralelismo en los espejos, la depresión del horizonte, que es la altura del observador, así como otros datos, especialmente cuando los astros son grandes, como es el semidiámetro solar, la refracción y la paralaje. ¿Eh? Por otra parte, respecto al azimut, solamente tan solo podemos medir un azimut de aguja y compararlo con el azimut verdadero del astro, lo que sí que me va a permitir en mitad del océano calcularme la corrección total. Bueno, aquí tenemos la corrección de los errores, en los cuales se aprecia la parte de la izquierda que nosotros realizamos una medida, tenemos que corregir el índice, el error de los espejos, tenemos que corregir, aquí se ve el error, ¿vale?, de la altura del observador, ¿vale? Y en algunos casos, en función del tipo de astros, pues los semidiámetros y la paralaje, y si no solamente la refracción de la luz, que también va a ser un problema bastante importante. Aquí podemos ver el efecto de, efectivamente, si yo tengo una estrella, que la estrella está suficientemente lejos, este vector D y este vector D' están tan lejos la estrella que el paralelismo es igual, no tengo paralaje. Pero, por ejemplo, si esto fuera la Luna o fuera el Sol u otro astro, pues sí que sí que hay que corregir esta serie de cosas, ¿no? Bueno, no solo el tema de las estrellas es complicado, también nos encontramos con que la declinación magnética, de este es el modelo magnético mundial, varía. Entonces, si yo me quiero salir de Vigo e ir, por ejemplo, a América, pues me voy a encontrar zonas de declinación. Aquí hemos visto pues, de menos 19,1, pasamos de menos 10, volvemos a menos 10. Es decir, que es un valor que va a variar. Y si nos acercamos a los polos, podemos ver que las desviaciones magnéticas todavía son mucho mayores. Aquí estamos hablando de 115, 150, 180 grados, de desviación. Por lo tanto, solamente algún pirata como Jack Sparrow será capaz de llegar con su brújula maravillosa a ciertos lugares. Bueno, por otra parte, nosotros para posicionarnos lo que solamente tenemos es nuestro horizonte y el sextante, y entonces nosotros lo que vamos a resolver es este triángulo que tenemos aquí en la parte superior, que es la colatitud, la codeclinación y la altura cenital. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer. A partir de este momento, estos serían, nosotros lo que hemos hecho es medir simplemente esas coordenadas horizontales azimutales, y lo que vamos a ver ahora es un poco una pequeña comparación de esferas. Aquí en marrón, esfera terrestre, aquí en azul, esfera celeste. Entonces, en la esfera terrestre se puede ver que tenemos el meridiano de Greenwich, que sería nuestro origen de tiempo, donde hacia el este de 0 a 180 tenemos longitud y hacia el oeste de 0 a 180 tenemos también longitud. En la esfera celeste solamente contamos en un sentido, que sería el sentido del ángulo sidéreo, ¿vale? Donde nuestro origen de tiempos no es Greenwich, pero además lo he puesto separado claramente de lo que sería Greenwich, sino que es el punto vernal, el punto Aries. Entonces las estrellas están situadas a un determinado ángulo, cada estrella tiene el suyo, de tal manera que cuando nosotros nos movemos, pues se va moviendo Aries, ¿vale? Se va moviendo la estrella también, ¿vale? Bien, la cuestión está en que si nosotros en la Tierra nos situamos con latitud y longitud, aquí lo que vamos a hacer es que la latitud del astro no la podemos llamar igual y la llamamos declinación, simplemente. El secreto del posicionamiento radica en esta figura de aquí, donde se puede observar cómo se forman unos triángulos homotéticos. Por lo tanto, sobre la superficie de la esfera celeste como sobre la superficie de la esfera terrestre, tenemos los mismos triángulos que se han formado. Y entonces, si nosotros generamos una circunferencia, ¿vale?, de aquellos observadores que ven la estrella con la misma altura, resulta que tendremos dos, uno que sería la equivalente a la circunferencia que pasa por el punto de estima, y la otra que sería la circunferencia que pasa por el sitio verdadero o el sitio donde en este caso nos encontramos. Aquí, si lo hacemos un zoom, vamos a ver que hay dos parámetros muy importantes que vamos a tener en cuenta. Uno será el ángulo del azimut, ¿vale?, con respecto al polo elevado que sea, en este caso lo hemos dibujado en el polo elevado norte, y también esta diferencia de alturas. Y esto es lo que se denomina determinante de una estrella. Es decir, nosotros vamos a generar esta figura que está en tres dimensiones, nos las vamos a llevar al plano, con el azimut, ¿vale?, que pasará lógicamente por el astro, y también la diferencia de alturas, de tal manera que lo que tenemos es algo parecido a esto. Este sería el punto de estima, este sería el punto de tangencia, este sería el polo de iluminación y, por supuesto, el azimut, y esta diferencia de alturas lo que me está dando en el fondo es una especie de margen de error, o zona de incertidumbre y de certidumbre respecto al punto de estima en el cual me encuentro. De tal manera que si yo considero o tengo dos astros, puedo hacer de alguna manera calcularme esas dos rectas de altura, y con dos rectas de altura puedo posicionar a un punto que sería la zona de certidumbre.
En este caso, si tuviera un astro, o sea, un tercer astro o uno u otro más, incluso 4, lo que haríamos sería, para eliminar errores sistemáticos, nos situaríamos siempre usando las bisectrices, ¿vale? Bueno, pues entonces, cuando yo me voy a posicionar, de forma muy sencilla, yo lo que tengo son dos rectas de altura, que me dan una intersección, de tal manera que, lógicamente, tendríamos ahora la diferencia de latitud respecto al punto de estima, el apartamiento respecto al punto de estima y digamos, la posibilidad de calcular la diferencia de longitud, ¿vale? Por loxodrómica, en este caso una loxodrómica de menor, perdón, de 300 millas náuticas, porque van a ser una diferencia de minutos, ¿no? Bueno, con una simple regla, como luego veremos al final, pues nosotros lo que hacemos es que dibujamos la latitud y la longitud o con una calculadora programable y obtenemos un resultado. Bueno, esto así dicho, yo ya podría terminar la conferencia, ¿no? Porque ya os he dicho cómo se posiciona un capitán. Sin embargo, la cuestión está en que la cosa se hace algo más compleja. Primero tenemos que leer el sextante y corregir la lectura. Después tenemos que calcular la altura estimada, que se calcula por trigonometría esférica. También el azimut verdadero, que también se calcula por trigonometría esférica. Después obtener el determinante de la estrella. Dibujar las rectas de altura de la estrella y donde se corten dos rectas de altura estamos situados. Y podrías decir, bueno, pues tampoco es tan difícil, pero no es así. En primer lugar, porque nosotros tenemos una dependencia, especialmente con la longitud, en la calidad de lectura del cronómetro, es decir, el tiempo. Es uno de los grandes problemas. Después, la dependencia de la observabilidad. ¿Qué pasa si el cielo está nuboso? Tengo que seguir navegando por loxodrómica, no me queda otra. Los submarinos navegan por loxodrómica, por lo tanto no hay ningún problema. Si lo hace un submarino, también lo puedes hacer tú en superficie. También tenemos una dependencia de la meteorología, condiciones de mala mar. Entonces, si tengo mala mar, pues lógicamente no puedo dedicarme a mirar astros. La navegación en busca de efemérides. Todo navegante lo que va a navegar es en busca de una efeméride que le permita hacer cosas. Por ejemplo, en el orto y el ocaso o la salida y puesta de sol podemos calcular pues, la corrección total y podemos hacer un cálculo de la longitud. Por ejemplo, en una meridiana podemos hacer el cálculo de la latitud. Entonces siempre vamos a estar buscando alguna efeméride en la cual nosotros podamos realizar cálculos. Por otra parte, el barco se está moviendo, es decir, que muchas veces a lo mejor puedo capturar una estrella, pero no sé cuál es, yo me sigo moviendo o voy a calcular una meridiana y luego hago como una recta altura que la traslado a la nueva hora de la meridiana, es decir, el barco se está moviendo. Tenemos que considerar también el movimiento relativo del barco. Y por otra parte, hemos visto que el barco dentro de un campo magnético, salvo que seas un barco militar, pues tienes un desvío importante de compás debido a los elementos metálicos, el motor, etcétera, el casco, los grandes barcos, etcétera. Y también la zona de navegación hemos visto que presenta problemas con la declinación magnética. Entonces, la coordenada longitud, que es una de las más importantes, pues tenemos el tema del tiempo. Y entonces hay que decir que España, en el siglo XVI, editó un libro prohibido por razones de Estado, que era el libro de las longitudines, que se dirigió precisamente a Felipe II, y lo escribió Alfonso Santa Cruz, que era comógrafo mayor de Carlos I y de Felipe II. Y entonces durante 2 siglos la Armada Española dominó precisamente los océanos, porque cuando fueron a América fueron anotando todos los valores cada hora de las variaciones magnéticas. De hecho, en 1707, un almirante inglés, Claude Islay, hundió su flota en Cornualles y murieron más de 2.000 personas por el erróneo cálculo de la longitud. Y a partir de entonces la reina de Inglaterra pues, sacó un edicto para sacar el cronómetro náutico. El cronómetro náutico que lo tenemos aquí, pues la verdad es que no se parece nada a este cronómetro náutico a lo que eran los cronómetros náuticos de entonces, ¿no? Porque estos cronómetros cuando salían de fábrica te decían, mira, este reloj te lo ponemos en hora civil de Greenwich, pero atrás o adelanta una cantidad al día. Por lo tanto, todos los días ese cronómetro había que darle cuerda, plas, 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 plas. Y luego tenía lo que se llama el error absoluto, que era todo el estado absoluto del reloj, perdón, que era todo lo que ha ido o bien adelantando, bien atrasando a lo largo del tiempo. Y luego además también había que sumarle desde la última vez que le habíamos dado cuerda la parte proporcional de ese movimiento transformado, de tal manera que era un poco rollo el tema de calcularse este tipo de valores. En la actualidad esto ha sido sustituido totalmente por relojes con otro tipo de características. Este es un reloj, un smartwatch, en este caso es una serie Fenix de Garmin, en el cual tú disparas el tiempo, te dice cuándo has parado. Lo más importante siempre es parar el tiempo, porque la lectura que tú tengas en ese instante no se te va a mover, pero el tiempo sí. Y cada segundo de error son un cuarto de milla que cometes. Perdón, cada segundo de error de tiempo es un cuarto de milla de error que cometes.
Bueno, la cuestión está en que la longitud y las horas están relacionadas, ¿vas? A través de la longitud horaria, de tal manera que, considerando el Sol medio, que lleva una velocidad de 15 grados hora, podemos determinar o podemos extraer la longitud de aquí simplemente conociendo la longitud horaria. Entonces, va a ser una de las herramientas fundamentales que tenemos que utilizar. Por ejemplo, aquí hemos hecho un ejemplo de un barco en el cual tiene esta longitud la velocidad del Sol media es y generamos aquí menos 7,59 horas, de tal manera que cuando en Greenwich son las 12, pues el Sol ya pasó, porque estaba al este, pasó hace 7 horas 59 minutos 12,8 segundos y por lo tanto sería las 19:59. Esta misma fórmula también se va a aplicar a los astros, es decir, que el horario que tengamos en Greenwich va a ser igual al horario que tenga en el lugar el astro más el lugar. Pues para llegar a resolver este triángulo de posición, fijaros que hay que saber lo siguiente. Primero, las coordenadas uranográficas del astro, que en este caso son el ángulo sideral y la declinación y que figuran en el almanaque náutico. Después tenemos que incluir el tiempo terrestre, es decir, Greenwich. También en el almanaque náutico lo que me va a hacer es relacionar el horario en Greenwich con Aries, que es el tiempo sideral, ¿vale? Y sacamos las coordenadas ecuatoriales, que es el horario en Greenwich y la declinación, y ahora introducimos el observador para obtener las coordenadas locales. Las coordenadas locales voy a sacar el horario que tiene el astro desde la posición del observador y sabremos si el astro es oriental, es decir, está al este o es occidental. A partir de aquí, hay que tener en cuenta que el almanaque náutico lo que me va a relacionar es el origen de tiempo terrestre con el origen de tiempo celeste o sidéreo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el tiempo terrestre con el Sol medio dura 24 horas, mientras que la velocidad de Aries es un poquito mayor, por lo tanto el día dura menos, es de 15 grados 2,5 minutos. Y otro problema que tenemos y que también solventa el almanaque náutico es que el calendario que nosotros usamos es el calendario gregoriano impuesto por la Iglesia, el Papa Gregorio XIII, y sin embargo todos los cálculos de las estrellas están con cálculos julianos, ¿vale? Porque Julio César le copió el calendario, por así decirlo, a los egipcios, y entonces pues de alguna manera hay que reconocer que es mucho más exacto. Con lo cual, con la Iglesia hemos topado, hermano Sancho, tenemos que hacer un montón de cálculos. Bien, otra buena opción, por ejemplo, yo la tengo hecha, eh, es utilizar este libro que supongo que la mayoría de las personas que estudian astronomía, astrofísica lo conocen, que es el Jammeus, de tal manera que todas las fórmulas figuran en él y nosotros somos capaces de, o bien usando Excel, ¿vale? O bien usando una calculadora programable, podemos hacer los cálculos como queramos. De hecho, aquí tenemos un ejemplo precisamente de cálculos de tiempos siderios, etcétera, utilizando las fórmulas que vienen en el libro. Por otra parte, también el almanaque náutico nos va a mandar una información importante sobre, en este caso, los tiempos. De hecho, aquí vemos que pone que el paso por el meridiano de Greenwich es a las 11 horas 51,6 minutos. Es decir, que pasa antes por Greenwich el sol en esta época del año. Está hecho para este día, además, precisamente de la conferencia. Y lo podemos ver tanto aquí en tiempo como aquí en grados. ¿Qué significa? Significa que esto no es otra cosa que la ecuación del tiempo. Si yo al verdadero tiempo real del Sol, 11 horas 51,6 minutos, le quito las 12:00, que sería la hora que tenía que estar, aquí tenemos los menos 8,4 minutos que ahora mismo tenemos de ecuación del tiempo. Si bien es cierto que si lo hacemos con grados sale un poquito más exacto, porque la precisión del almanaque náutico es de 0,1 minutos, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa si el cielo está nuboso y no puedo ver el astro? Bueno, si el cielo está nuboso y no puedo ver el astro, lo primero que tengo que hacer es identificar la estrella. ¿Y cómo? Pues, hombre, si no la puedo distinguir porque está en una constelación y está nuboso, lo que yo puedo hacer es medir la altura del astro, ¿vale? Y tomar el azimut de aguja. Con eso, ¿qué hago? Me puedo calcular un triángulo esférico con colatitud, ¿vale? Tengo la altura de la estrella, por lo tanto, y también tengo el azimut, o sea, con 3 valores del triángulo de posición, puedo sacarme 2 valores importantes que son el valor de la declinación y el valor del horario en el lugar. Y con el valor del horario angular, el ángulo siderio, me iría al almanaque náutico, que lo tenemos por aquí, y en el almanaque náutico lo que haría sería determinar qué estrella es. ¿Cuál es el problema y el hándicap? Que una vez que ya sé qué estrella es, tengo que partir de 0 menos la altura del astro y empezar con la estrella que ya sé que es esa estrella. Bueno, también en el almanaque náutico vemos que tenemos un montón de información adicional. De hecho, aquí tenemos lo que sería la parte de ángulo siderio y declinación de 2 astros, concretamente Arturo y Dube, que son los que he elegido para hacer un ejercicio de navegación que vamos a hacer en tiempo real. Bueno, las diapositivas que vamos a poner,
¿vale? Aquí tenemos el ángulo siderio, el anterior a la declinación. Y vamos a ver qué es eso de que nosotros vamos navegando pues, a diferentes efemérides en la navegación. Bueno, primero, las auroras y crepúsculos, ¿eh? Que sepáis que hay civil, náutico y astronómico, y en el almanaque náutico constan cuando el Sol se encuentra a 6 grados por debajo del horizonte, 12 grados por debajo del horizonte, 18 grados por debajo del horizonte. Ya en el horizonte astronómico, los astrónomos se dedican a ver estrellas, nosotros no vemos nada porque no tenemos horizonte, entonces no nos vale para nada, ¿vale? Sí, bueno, nos vale para que con el puntero láser nos entretenemos en ver estrellas y en hacer turismo estelar, pero físicamente no nos vale para realizar otra cosa más. Bien, una vez que hemos visto que nosotros navegamos buscando siempre efemérides, vamos a ver algunas de las principales que tenemos, ¿no? Primero tenemos todo lo que sería, tanto al amanecer como al anochecer, pues la parte civil, náutica y astronómica, y muy importante, todos los cálculos los vamos a realizar siempre a partir del mediodía. Y el mediodía siempre lo vamos a obtener a partir de la hora de Greenwich más esa longitud horaria que corresponde a la posición del observador. Por otra parte, también nos encontramos como el caso del orto y el ocaso, donde si nosotros usamos la fórmula de Laplace cuando el Sol está muy bajo, no se puede utilizar, por debajo de 6 grados, 15 minutos de altura no se puede utilizar, tendríamos que utilizar la fórmula de Bennett. Pero sí es cierto que lo que me va a dar una idea es que más o menos si el semidiámetro solar medio es de 16 minutos, ¿vale? Y son 34 minutos la refracción en condiciones normales, son 0 grados, 50 minutos por debajo del horizonte, y eso sí que viene tabulado en el almanaque náutico como salida y puesta de sol, nunca como orto y ocaso, ¿vale? Bueno, pues si nosotros despejamos de las fórmulas de Bessel, tenemos aquí este ángulo P, donde para saber ese ángulo que nosotros tenemos aquí para los diferentes eventos o efemérides de navegación, solamente tenemos que cambiar este 90, sería orto y ocaso, ¿vale? Pero podríamos sustituirlo pues por 96, por 102, por 108, etcétera, y tendríamos el ángulo P para los diferentes crepúsculos. En el caso particular del orto y el ocaso, claro, coseno 90 es 0, aquí esto se me simplificaría y me quedaría una formulita muy sencilla, ¿vale? Para calcularse en el orto y en el ocaso cuánto va a valer el ángulo P y así como el acimut. Bueno, la cosa también se puede complicar de la siguiente manera, y es que en el orto y en el ocaso, si yo quiero calcular los valores verdaderos, tenemos que derivar las ecuaciones de Bessel, ¿vale? Y esas ecuaciones de Bessel que se derivan, lo que me va a dar lugar son a unos complementos en tiempo, ¿eh? Y en azimut. Entonces, aquí no lo voy a explicar porque puede ser entretenido, pero la cuestión está, por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Que estamos en el hemisferio norte, por lo tanto, vamos a suponer que tenemos el mediodía al sol, perdón, el sur con el sol a mediodía lo tenemos al sur. Si estamos aquí, estamos en una zona donde la altura del astro me sale que está un poquito por debajo del horizonte y me lo tengo que llevar al horizonte, pues tengo que incrementar el azimut e incrementar el horario. Pero bueno, lo más importante es que estos son los complementos, no es observable, es decir, el orto y ocaso verdadero no es observable, porque es cuando el centro del disco solar, ¿vale? Pasa por el horizonte y por efecto de la refracción de la luz no vas a poder ver nunca, imposible, es imposible de ver. También otra gran efeméride que nos vale para situarnos es que cualquier estrella, cuando pasa por nuestro meridiano, nos da la latitud. Con esa formulita, puesto que los tres ángulos, o sea, perdón, los tres lados del triángulo se encuentran asociados. De hecho, esto se denomina meridiana. Y si incluso no estuviera exactamente la meridiana y hubiera un pequeño valor de diferencia, existen unas fórmulas de conversión a meridiana, ¿vale? Entonces, en condiciones normales, la codeclinación, que sería el lado hasta donde se encuentra el astro, sería igual a la colatitud más la altura cenital, pero en ciertos ejemplos, como el que acabo de poner, cuando el astro y el observador se encuentran en el mismo hemisferio, es decir, son del mismo nombre, signo o especie, y la declinación del astro es mayor que la latitud del observador, entonces resulta que la formulita cambiaría aquí de signo. Pero por lo demás, no hay problema. Aquí tenemos también que si no estamos en la meridiana, porque el Sol se queda colgado durante un tiempo, no sabemos qué hacer, podemos usar la fórmula de la circunmeridiana que me va a dar la altura de la meridiana. Y bien lo podemos mirar a partir de tablas, por ejemplo, recomiendo las tablas de navegación de Ignacio Barbudo, o bien directamente con una fórmula matemática para calcular la circunmeridiana. Funcionan igual de bien. Bueno, he dicho que la meridiana el Sol se queda colgado, con lo cual tenemos un problema, y es el problema de cálculo de la longitud, porque claro, durante cierto tiempo va a estar ahí que prácticamente no va a variar la altura, y entonces ahí se nos pueden producir errores. Por eso generalmente se hace una recta de altura por la mañana
que va a ser trasladada a la hora de la meridiana. La meridiana sí me va a dar una latitud muy exacta y luego utilizando el coeficiente de Pagel, que no es otra cosa que el error que cometemos en ese ángulo en el polo, ¿vale? Por cada minuto de longitud, porque, a ver, no olvidemos que nosotros medimos longitud, pero claro, la longitud se mide sobre el ecuador y si estamos en otra latitud vamos a tener problemas porque la diferencia puede ser grande, ¿no? Luego tenemos otro caso particular de meridiana, que es la estrella polar. Si la estrella polar está exactamente en el polo norte, pues hombre, entonces resulta que la latitud que tiene el observador coincide con la altura que tiene la estrella polar. ¿Qué ocurre? Que la estrella polar, hombre, para un PER o para un patrón de yate está en el norte, para un capitán no. Es decir, hay que meter una serie de correcciones para corregir la altura verdadera de la estrella polar y obtener su latitud verdadera. Bueno, ¿y cómo navegamos de un sitio a otro? Pues se hace por loxodrómica. La loxodrómica bien puede ser por latitudes aumentadas, pero generalmente nuestras efemérides nunca van a superar más o menos las 300 millas en navegación, salvo que vayas bueno, si vas en un helicóptero, en un avión o en algo muy, muy rápido, sí. Y si no, emplearíamos latitudes aumentadas. Pero en este caso se utiliza una fórmula muy sencilla, donde se trata de velocidad relativa, es decir, el tiempo que tardamos en llegar a la efeméride va a ser el ángulo, el espacio que va a recorrer la estrella o el astro que nosotros estemos tratando, dividido entre la suma relativa, que será la velocidad del astro, más la velocidad de buque en longitud, que es esta que tenemos aquí. Bueno, con esto lo que tenemos es que en nuestra hoja diaria del almanaque náutico, pues disponemos de un montón de valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos del Sol y de la Luna, pues la latitud, la puesta de sol, fin del crepúsculo, salida de la Luna, etcétera. Y para los astros, principalmente, tenemos Aries, fundamental para cualquier estrella que necesitemos calcular, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Hombre, el almanaque náutico tiene más elementos de los que acabamos de mostrar, pero es cierto que da mucha información o proporciona mucha información. ¿Qué pasa actualmente? Bueno, pues aquí este programa que supongo que muchos conoceréis es el Stellarium, ¿vale? Entonces el Stellarium es un programa que se puede llevar a bordo y con una particularidad, y es que si accedemos a los ficheros de configuración me permite llevar el GPS activado. De tal manera que yo iría viendo en tiempo real el cielo con el cual me voy a encontrar. Otra opción que tenemos sería, por ejemplo, este es el programa de OpenCPN, en el cual para el día de hoy hemos hecho una observación, ¿vale? De Arturo y de Dube, ¿vale? Una observación de Arturo y de Dube. Y entonces, con esta observación, aquí se ven esas zonas que veíamos antes en la diapositiva anterior, donde se cortan los dos astros y él, por defecto, me va a coger como zona de certidumbre esta zona de aquí en la cual yo me encuentro. De hecho, vamos a hacer un problema, que es esto, pues nosotros un día como hoy cogemos un barco y decidimos irnos a las Azores, ¿no? Llevamos una cierta velocidad y lo que vamos a calcular es porque yo quiero llegar al crepúsculo náutico para hacer una observación de estrellas. Lo primero que haríamos sería, como es lógico, sacar este valor de aquí, que sería el valor de la hora de paso por el meridiano superior del lugar, ¿vale? Porque hay el Sol es tan rápido comparado con la velocidad de un barco que no, o sea, no hay color, nos va a coger enseguida, por así decirlo, ¿no? Sacamos la hora de paso, perdón, la hora de paso por el meridiano superior del lugar, imponemos las condiciones de crepúsculo, aquí tenemos las condiciones de crepúsculo en este angulito que dijimos, que era P igual al arco cuyo coseno vale este valor, y sacamos, al dividir por 15, este valor lo obtenemos en horas. De tal manera que, ¿eh? Si nosotros ahora en el almanaque náutico podemos ir viendo a esa hora en la cual vamos a llegar dónde se encuentra el Sol y los diferentes horarios, nos encontramos con que una situación parecida a esta. El barco a las 15:23 está situado aquí y el crepúsculo náutico lo tenemos a las 19:32. Es decir, el ángulo tiene que recorrer este ángulo beta, que va a ser el espacio que tiene que recorrer, dividido entre la velocidad del barco y lo que me daría sería una posición de estima a la cual voy a llegar. ¿Vale? Y entonces en esa estima, porque las observaciones hay que prepararlas, de tal manera que yo ya sé a priori más o menos qué altura va a tener el astro. Nos encontraríamos con que hemos llegado. Y entonces las dos estrellas que dijimos que íbamos a observar, en este caso era Arturo, de la constelación del Pastor de Bueyes, ¿vale? Y la otra iba a ser Dube, de la Osa Mayor, ¿vale? Entonces aquí tenemos Dube, aquí la tenemos, y también importante señalar que el Stellarium te permite señalar las estrellas náuticas, como vemos aquí, y él las señala en color rojo. De tal manera que se pueden hacer muchas cosas. Incluso tiene un pequeño sextante que yo puedo marcar el astro, me lo llevo al horizonte y ya tengo una idea aproximada de
qué altura va a tener el astro para preparar la observación. Hemos realizado una observación y entonces aquí tenemos, por ejemplo, que sobre la lidada nos indica que tenemos 55 grados, no llega a 56, por lo tanto, fijamos 55 minutos y nos vamos al tornillo micrométrico para determinar que sería 1, 2 y no llega al tercero, porque está aquí, este antes, este ya serían 55 grados, 52 minutos y 02, 04, aquí está 06, sería la altura en este caso del astro que luego hay que recordar que hay que corregirlo. Efectivamente, aquí tenemos los dos astros y tenemos que corregir los dos astros, ¿vale? Dube, que en el catálogo del almanaque náutico tiene el número 54 y Arturo que tiene el número 69. Y tenemos que corregir lo que hemos dicho, la depresión del horizonte, el índice de instrumento que lo hemos supuesto 0 y la refracción de la luz. A partir de aquí, tenemos ya los astros identificados, por lo tanto conocemos su ángulo sidéreo, conocemos su declinación o latitud, y podemos calcular las coordenadas en Greenwich, en el lugar donde nosotros nos encontramos, ¿vale? Y determinar si el astro es oriental u occidental, porque eso va a estar relacionado con el azimut, que sea este o que sea oeste. A partir de entonces lo que hacemos es que vamos a resolver esos triángulos de posición, pues para obtener la determinación del astro usando las fórmulas de Bessel. Y aquí tenemos la altura estimada de Dubhe, el azimut de Dubhe calculado y la diferencia de alturas, que es lo que vamos a dibujar, en este caso pues menos 0,8. ¿Vale? Hacemos lo mismo con Arturo y de tal manera que ahora tenemos dos rectas de altura, una para cada astro. En este caso, estas son las dos rectas de altura y podemos resolver o bien con calculadora programable, resolución de intersección de dos rectas, bien con resolución completamente gráfica, que es como se suele hacer porque la resolución es bastante buena, aunque parezca mentira, con gráfica sale muy bien, o una resolución mixta o usando ya software. En este caso, este es el valor, aquí en morado hay que recordarlo porque es el valor que hemos preparado, en este caso hecho, realizado con calculadora. Bien, en este gráfico vamos a ver lo siguiente, y es el PE es el punto de estima de donde yo estoy según mi navegación loxodrómica, ¿vale? Atención, que la navegación loxodrómica es súper exacta, ¿vale? A no ser que me vea influenciado, pues es una tormenta que me ha desviado, que puede ser que haya corrientes marinas, el viento me ha batido, etcétera. Pero si no, el punto sería este. Por otra parte, tenemos aquí este punto de triángulo, es donde Dube y Arturo se cortan según este cálculo de rectas de altura que acabamos de realizar. Y por último, este punto aquí, que es rojo y amarillo, ¿vale? Sería el punto que me da el programa por software de dónde estamos. Además, este programa me sacaría todo este chuletario correspondiente al astro en este caso y nos da una posición de estima, que hemos hecho un pequeño zoom para que se vea, cómo efectivamente todos los puntos están dentro de la zona de certidumbre, y para que se hagan una idea, aquí está la escala de 2 millas en la zona inferior, esto es 1,2 millas. O sea que la exactitud puede ser relativamente buena, pero lo que más influye, como es lógico, es la observación, la toma de tiempos, etcétera. Bueno, pues estos serían los datos. Ya tenemos los tres valores que vamos a comparar. Y aquí tendríamos, en la parte morada, sería lo que hemos hecho con calculadora. Aquí lo he querido dejar así, sin darle colorines, a mano tal cual se hace en el barco con una simple regla y una escuadra y un cartabón y el transportador de ángulos, obviamente. Y aquí tendríamos los datos que nos da el software. ¿Vale? Y luego también tuve mi experiencia con la inteligencia artificial. Y dije, hombre, voy a enseñarle a la inteligencia artificial, ya que yo lo tengo todo programadito. Vamos a enseñarle a la inteligencia artificial a ver si somos capaces de que aprenda. Y además lo hice con la inteligencia artificial de IA, de Meta. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque en Meta lo tiene casi todo el mundo. Todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo. Y dije, hombre, voy a ver si aprende, me va a valer porque cualquier cosa hago plus, 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 en un momento se lo envío a uno y ya está. Imposible, señores. Entiendo su frustración, te entiendo perfectamente. Después de varios días, de un día para otro no se acordaba, me lo hacía mal, le decía que le preguntaba, le obligaba a que operara con 20 decimales. O sea, lo de la inteligencia artificial ahora mismo es un mito sobrevalorado. Y nada más, no quiero interrumpiros más. Fin de la charla, espero que os hayáis entretenido y quedo a vuestra entera disposición para aquellas preguntas que queráis formularme. Gracias. Vamos Sí, a entrar aquí en modo... bravísimo. Tenemos todo silenciado, Rafael, pero bueno, los que estamos aquí, una clase magistral, sinceramente yo creo que pone en valor
que decías que era sencillo, la complejidad, más de uno habrá pensado, seguro que no habríamos llegado nunca a las Américas, no habríamos llegado a ningún otro punto. Me encanta porque es fascinante toda la astrometría que hay detrás y lo importante que es también a la hora de establecer la efeméride, cómo realmente la navegación ha abierto puertas, nos ha abierto caminos y te agradezco de todo corazón. Es una charla para volver a escuchar, así que volver a ver con detenimiento, con detalle. A mí me ha encantado porque me encantan las matemáticas, me encanta la fórmula y aquellos que a lo mejor están menos habituados, pues bueno, que vean que hay mucho detrás de todo esto, mucho trabajo, pero creo que es fascinante. Así que, Rafael, te agradezco. Y yo, si me permites, abusando un poco del tiempo y que a lo mejor me voy corriendo a embarcar, antes hablábamos, ya voy a una cosa un poquito más profana, pero se orientaban qué métodos tradicionales se utilizaban, si nos puedes contar un poquito, los navegantes cuando no había visibilidad celeste. O sea, normalmente, ¿qué técnica? Y me imagino que alguna estimada, brújula, magnética, no sé, cuéntanos un poquillo, ¿cómo harían cuando no hay visibilidad? ¿Cómo hacemos ahora cuando no tenemos cielo y hay nube? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, las fórmulas no son tan difíciles. Yo siempre a la gente y a los alumnos en la universidad les enseño reglas mnemotécnicas, ¿no? Por ejemplo, para la fórmula de la Azimut le digo, mira, esta fórmula es así, es muy fácil, pero luego tú acuérdate que siempre el ángulo lo vas a poner entre dos lados. Y entonces la latitud va a ser el A, la perdón, la codeclinación, ¿vale? Va a ser el B. Y el ángulo va a ser el C. Y entonces fíjate que las fórmulas te quedan Caja de Ahorros de Barcelona, ahora CaixaBank. Entonces ellos aprenden las fórmulas y les queda de forma muy sencilla, que, de tal manera que efectivamente no, la cosa no es tan complicada. Las calculadoras de hoy en día que tienen los chavales para bachiller resuelven esto, pero perfectamente. Es Bien. verdad. Aunque no es el origen, no es lo que me pidió exactamente Antón, porque yo iba a hacer una historia de contar, pues, historia del tiempo, ¿no? Pero es Mm, cierto que cuando no está nublado, bueno, antiguamente el navegante lo que sí tenían tenían tablas. Tenían tablas de tal manera que ellos sabían que cuando iban en un rumbo y se apartaban, porque ellos navegaban por cuartas, ¿vale? Para que te hagas una idea, 8 cuartas son 90 grados, 4 cuartas, por eso se llama cuartas, son 45. Los barcos de antes no ceñían prácticamente, bueno, me refiero que ceñían, pero de aquella manera. Y entonces siempre navegaban más o menos como en ángulos de 45. Entonces lo que es, en esas tablas, en función de la latitud, ellos tenían sus, vamos a llamarle así, apartamientos, de tal manera que sabía cuántos eran capaces de desviarse. Entonces no eran tan mancos ni tan torpes como la gente pensaba. ¿Qué ocurre? Que ellos sí podían calcular la latitud simplemente observando la meridiana de las estrellas, porque además vale cualquiera, ¿vale? Entonces ellos la latitud la tenían bien controlada. ¿Qué ocurre? Ellos sabían dónde estaban, pero no sabían cuándo iban a llegar al destino. ¿Por qué? Porque no conocían su longitud. Entonces, hasta que no llegó ese famoso libro de las longitudines, ¿eh? La verdad es que la cosa estaba complicada y la longitud es muy importante. claro. Entonces, cuando llegaron los cronómetros, porque antes los relojes de cronómetro, o sea, de cronometraje que se utilizó precisamente para hacer este tipo de travesías, eran relojes de arena. ¿Vale? Independientemente que luego alguien me dice, oiga, pero por ahí hay unos señores que son nórdicos, que navegan fenomenalmente bien, y lo que utilizaban es la refracción de los cristales de calcita y otro tipo de cristales, ¿no? Para obtener con nubes, obtenían precisamente dónde se encontraba el sol. Y una vez que tenían localizado el sol, tenían unas runas en las cuales tenían en función de la latitud y sabían, eran capaces de orientarse. Bien, eso está muy bien. Otro problema que hay con el tema de los vikingos es que salvo en Greenland que se han encontrado algún yacimiento y solamente han encontrado uno, creo recordar que era es que cuando moría el vikingo le quemaban y le incineraban con todos sus bártulos y todas sus pertenencias. Entonces, ¿qué pasa? Que si el tío era navegante, pues allí, como era madera, pues todo iba para allá. Pero no obstante, sí es cierto que nosotros pensamos que Europa ha sido una gran navegante, pero no solo ha sido Europa. Por ejemplo, en Oceanía, las Islas Filipinas y tal, los navegantes lo que hacían es que se tatuaban el cielo y llevaban en los brazos y en el cuerpo tatuadas las estrellas, especialmente en los brazos, para poder navegar, ¿no? Con ese cielo, que por supuesto, como antes se comentó antes en la parte del café, el cielo no tiene nada que ver el cielo de invierno al cielo de verano. ¿eh? Y ahora, como hablaban por ahí de que va a venir cierta constelación, que todo el mundo tiene una adoración especial, ¿eh? Pues ya sabemos que no hay color, no hay color. Pero es cierto que la navegación antigua tenía unos grandes inconvenientes.
Pero si tú Ujú. piensas que era el situarse, para mí ese era el menos inconveniente de todos. El mayor inconveniente era la meteorología. Porque la meteorología, claro, te pillaba por banda un temporal, ¿eh? Aquí en Galicia le llamamos carajal, u otra cosa peor, ¿eh? Y entonces pues sí que había verdaderamente problemas. De hecho, pues había muchos naufragios antiguamente, claro, efectivamente. Y yo no sé si en otro tipo de, según en qué lugares del mundo nos encontrábamos, navegaba todo el mundo. Los egipcios también navegaban, lo que pasa es que ellos navegaban por el río, era distinto. Pero bueno, ahí existe una cosa muy curiosa en cuanto a navegación, y es que ellos, los egipcios, eran unos grandes conocedores de los cálculos solares, como todas las civilizaciones, ¿no? De la zona mesopotámica o incluso también en Latinoamérica. Bueno, no nos engañemos, que la astrología ha estado siempre presente desde el principio de la humanidad, exceptuando cuando llegó el Papa Gregorio XIII y puso una cosa que no tenía nada que ver con la astronomía, que fue el calendario gregoriano. Pero bueno, nada más. Muchísimas gracias, Nada. Rafael. Muy elocuente. Bueno, ¿alguien tiene alguna cuestión más? Personalmente me ha parecido muy interesante. Me lo tendré que volver a ver, me lo tendré que volver a ver. Yo creo que me costaría llegar con tantos cálculos, pero así. Y aprovecho, pues, bueno, perdón. Después te hago una cuestión, si nos da tiempo, que ya tenemos aquí a Jonathan que ha levantado la mano, y si nos da tiempo, pues te planteo una cuestión. Jonathan, Eh, cuando quieras. Rafael, muchas gracias. La verdad, un deleite escucharte, algunas cosas difíciles de entender, pero qué placer, un dominio absoluto del campo. Yo sacándote un poquito de lo técnico, sí, te quería, no puedo dejar de preguntarte, perdón. Sí, teniendo tanto cielo, navegando tanto, ¿qué cielo te sorprendió, te inspiró, de qué lugar del mundo? Si te puedo molestar con esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. El cielo, la verdad es que en todos los sitios del mundo es maravilloso. El único problema que tienes, por así decirlo, es que tengas interferencias de tipo lumínica. En el mar no se tienen interferencias de tipo lumínica. Y fíjate, yo tengo una experiencia, para mí la experiencia más curiosa que tuve con el cielo fue en Brasil, ¿vale? En Brasil. Hemisferio sur. Y entonces, pero más que nada porque yo creo que fue la sensación de decir, a ver, que aquí no me suenan las estrellas, ¿dónde estoy? ¿No? Pero, aunque hay muchas estrellas, como es lógico que no son circumpolares, y entonces también las ves en el hemisferio sur sin problemas, en otra época del año, ¿no? Ahí ya sabes que si hay una cosa muy interesante es seguir el cielo con la mitología precisamente griega. ¿M? Ujú. Y pues ya sabes que, por ejemplo, el amigo Zeus, pues a Castor y Polus los castigó de tal manera que durante una parte del año, medio año, son visibles o eran visibles en Grecia y durante la otra media no. Entonces, los cielos, la verdad, lo único bonito que hay en el mar es que no tienes contaminación. Y la verdad es que, pues, el cielo es como la aurora boreal, cada día es diferente, es distinto, puede ser espectacular. Y la Vía Láctea, en cualquier sitio que esté despejado, cualquier persona que se dedique a la astrofísica o haya visto, pues la verdad es que se ve muy bien. Muchas gracias. Y perdón lo último, ¿en qué parte de Brasil, si seré chusma, cotilla, como dicen en Canarias? ¿Qué parte de Brasil, perdón? Mira, muy cerquita de una zona que a lo mejor alguien conoce, que es la zona de Natal y Minas Gerais, es el estado minero de Brasil. Vale, Muchas gracias. nada. Bueno, ¿alguien más quiere realizar alguna cuestión? ¿Nadie más anima? Si no levantáis la mano, podéis abrir directamente el micro y podéis intervenir. Bueno, pues entonces te lanzo yo un poquito la mía. Y es, hace poco, aquí en España hemos sufrido un apagón en el Uf. que nos hemos quedado sin nada. Bueno, pero aprovecharías para Tenemos, ver las estrellas, ¿no? en Vigo, ya te digo yo, si algún día coincidimos, te enseño la fotografía y de apagón, no. Hemos Pero subido a sabes, verlo. te voy a contar una cosa sobre el apagón. También he visto a un compañero, un amigo, un querido amigo que tengo por ahí, y el día del apagón los dos estábamos en el barco, por lo tanto no teníamos apagón. Teníamos energía, teníamos gas,
teníamos de todo. Y Vale, en Claro. Canarias también, la verdad que no nos tocó tampoco en Canarias. tampoco. Bueno, propongamos o pongámonos en ese hipotético caso que, digamos, los barcos hoy en día se quedasen sin estos todos mecanismos o todas las aplicaciones modernas que hay ahora. Eh, ¿Sería posible mantener, en cierta manera, esa navegación a través de las estrellas? Sí, de hecho, las armadas actuales, de hecho, alguno que se quiera entretener, la NGA, hay una máquina que se llama la 1000, quiero recordar, donde se puede bajar, se puede descargar de todos los sistemas de cálculos de estrellas, especialmente antiguamente, sabéis que se utilizaban unas tablas y unos libros que era para los aviones. Los aviones cuando se perdían tenían que regresar al portaaviones. Entonces habían realizado, los americanos hicieron unas tablas un poco como para tontos, porque para eso son geniales, donde con tres tonterías eran capaces de localizar y eran capaces de regresar al portaaviones. Bueno, pues la guerra electrónica que hay en la actualidad ha generado que eso haya avanzado muchísimo. Ahora hay unas tablas increíblemente sofisticadas que tienen muchísima información, me refiero porque antes tenías que interpolar, pero ahora ya en interpolación. ¿Qué ocurre? Que los volúmenes de las tablas son inmensamente gordos. Entonces, hombre, yo entiendo que si estás en un barco mercante, o estás en un barco de la Armada, puedes llevarlo. En un crucero tuyo personal, pues no puedes llevar una biblioteca como una enciclopedia con 8 tomos de 2000 páginas o 600 páginas cada uno, es imposible. Vale, pero vosotros pensad que en la guerra de drones, mira, no tenía yo alguna foto, la podía haber puesto. Al ser miembro de RAECI, estuvimos también en una fragata, la fragata F-105, la Cristóbal Colón, que es la más moderna que tenemos, aunque ahora ya ha salido la gama nueva de la F-110. Y una de las cosas más curiosas es que estuve viendo guerra antidrones. ¿Vale? Es decir, los drones es un problema, y el tema y ellos les generaban interferencias ¿en dónde? Pues el dron tiene un GPS, era interferencia a los GPS. Si alguien ha tenido oportunidad de navegar, a mí, por ejemplo, también me pasó en tierra en Estados Unidos, en Colorado, que en Colorado sabéis que está Monte Cheyenne, que está el NORAD americano, donde tienen absolutamente guardado allí todo, y yo me acuerdo que decidí ir a un parque natural por esa zona y claro, el GPS me lo chascaron todas las veces. Y cuando pasa una armada, el GPS se te va a la porra. Te cruzas con una fragata y está en modo prácticas, de que está haciendo algunas prácticas, pues, el GPS se va a la porra. ¿Qué ocurre? Que hay mucho aventurero, también es cierto, en náutica deportiva, que sin tener bueno, sin tener ni idea, se atreve a ir a ciertos lugares por una razón, porque le lleva el GPS, no porque sea capaz de posicionarse, porque no tiene ni idea. De hecho, es uno de los problemas que tienen las titulaciones náuticas. Llega una persona que dice, no, me he sacado esto, pero me he puesto bajo la bandera de no sé qué, que no necesito no sé cuánto, pero luego no tiene vamos, ni idea. Y si le desapareciera el GPS, nos íbamos a echar unas risas. Pues sí, pues sí. A, Eh, a- a eh, la ministra Robles también creo que tuvo el otro día un problema también con el GPS. sí, tuvo un problema con el Y avión a también. von der Leyen también creo que tuvo otro problema con el GPS, o sea que tuvieron que aterrizar de forma manual. Que conste que en los helicópteros, de hecho en el almanaque náutico, en la última parte final es precisamente para aeronáutica, porque antiguamente, ahora no, pero antiguamente era obligatorio que llevaran almanaque náutico y sextante. Y de hecho para helicópteros, para aviones, etcétera, pues hombre, si estamos en guerra, pues que supieran manejar este tipo de cosas, pues no vendría mal. Pero bueno, sino que vayan lo más pegado a tierra, que por lo menos lo tienen cerca, ¿no? Toñi, tienes levantada la Sí, mano. sí, solamente una pregunta, Rafael, también, un poco curiosidad. Me imagino que hoy las efemérides astronómicas se calculan de forma un poco centralizada, ¿no? Por instituciones científicas y navales, con estándares, ¿no? Y luego difunden, supongo yo, almanaques náuticos, astronómicos, servicios en línea. ¿Cuáles son las que se usan habitualmente? Supongo que dependerá de países e idiomas, pero ¿cuáles son las más habituales, las que se En utilizan, un Rafa? barco siempre está el almanaque náutico, Vale. ¿vale? Se edita de forma anual, Ujú. ¿vale? Y bueno, en las primeras páginas vienen las mayores efemérides que te puedas encontrar, pero bueno, Sí. a la hora de la navegación, a ti lo que te interesa siempre es la hora del sol por el meridiano de Greenwich, para calcularte tu longitud horaria en función de dónde estés.
te interesa el tema de a qué hora pasan los astros por el meridiano de Greenwich también, te interesa las tablas que te van a permitir corregir, por ejemplo, el semillámetro solar, la refracción y la paralaje solar, porque, a ver, el Sol tiene una paralaje muy pequeñita, de 8,8 segundos, pero también cuenta. Y claro, si lo comparas con la refracción que hemos hablado, que es del orden de 34 minutos, o el semidiámetro, que es de 16, pero todo Mm, suma. Entonces todo está tabulado de tal manera que tú solo tienes que sumar esos valores, no tienes que calcularlos. Aunque lo puedes hacer, ¿eh? También con la calculadora se pueden hacer. sí, perfecto. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, ya estamos un poquito en la hora. No sé si alguien, una última pregunta pues tiene. Si no, por favor, Toñi, finalizas tú Bueno, cuando veas oportuno. nada, yo lo único que quiero es darte las gracias infinitas, Rafael. Espero que no sea la última, o sea, es la primera, pero espero que haya muchas otras oportunidades. Sé que tienes muchas temáticas relacionadas con la astronomía y con el cielo, de las que aprenderemos muchísimo si nos las cuentas, así que seguro que te vamos a emplazar a otros festivales. Y también te invitamos desde ya a que puedas participar con nosotros en el próximo encuentro Starlight que celebraremos en octubre. Ojalá podamos verte también y conocerte personalmente. Y quiero, bueno, como sabrás, estas conferencias no te lo dijimos quizás al principio, la hemos grabado y lo subimos a un canal YouTube. Yo Fenomenal. siempre insisto que estas charlas son charlas de 1 hora, no son nada de 30 segundos ni un minuto, son lecturas, son ponencias, son lecciones, para que sigamos aprendiendo, estudiando, y te agradezco por eso infinitamente esta minuciosa, detallada, precisa exposición. Y a todos darles las gracias infinitas Hombre, a lo por mejor esta. fui un poco rápido, yo lo siento, pero como no tenía Sí, mucho no, tiempo. pero fabuloso porque nos ha dado tiempo a discusión y debate, así que se te agradece también, Rafael, muchísimo. Y a todos, pues también por estar hoy aquí compartiendo este ratito, como digo, de ciencias, de matemáticas, de conocimiento, podríamos estar en cualquier otro lado, pero yo creo que estos jueves últimos de cada mes se están institucionalizando como una forma de aprendizaje, de compartir y de volvernos a ver, ¿no? Así que gracias a todos por el esfuerzo. La próxima vez espero que nos veamos en Soria, el del 22 al 24 de octubre. Son todos muy bienvenidos. Y a final de mes con otra nueva charla y con otra nueva sorpresa. Así que ya nos sorprenderá de nuevo el comité del Café con Estrella y Festival Starlight. Y a todos, bueno, y aprovecho que veo caras nuevas aquí, también de Argentina, así que tenemos no solo a Jonathan, tenemos aquí a la compañera, ahora cuando te estoy viendo. Y bueno, a todos, un abrazo muy grande y nos vemos muy prontito. Cuídense. Muy bien, Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, Begoña y Gracias. Antón. Nos vemos Muchas en gracias. Soria. Hasta luego.